Porque yo soy Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. El Señor sostiene a los justos. Señor, muchas gracias te damos en esta hora, Padre, por tus bendiciones, Señor. Porque tú nos sostienes en medio de la prueba, Padre, en medio de la dificultad. Gracias, Padre, por tus promesas, Señor, al no dejarnos ni abandonarnos, Padre. Te alabamos, te bendecimos en esta hora y te damos gracias, bendito Dios, Señor, por permitirnos estar en este lugar, Señor, y elevar estas alabanzas a ti en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Hermanos, pueden tomar asiento. Hermanos, quiero darles un cordial saludo de parte de nuestro pastor Mauricio. Él está en los Estados Unidos, por la gracia de Dios, le ha permitido viajar y hoy es un privilegio también para nosotros contar con nuestro hermano Jairo Rodríguez, el cual nos va hoy a compartir la enseñanza. Hermano Jairo. Hermanos, buenos días. Dice la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 19, dice, versículo 3, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Señor, te damos honor y gloria a ti por tu palabra, Señor, que en esta mañana tú nos vas a dar, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oramos para que esa palabra quede sembrada en nuestro corazón, Señor. Que nuestros oídos no se cierren a escuchar tu voz, que nuestro corazón no se endurezca, sino que al contrario, por la obra de tu poderoso Espíritu Santo de Dios, nos volvamos a ti. Dejemos nuestras viejas costumbres, dejemos nuestra manera antigua de vivir y nos volvamos a tu palabra, a tus preceptos, a tus mandamientos, que aprendamos a guardar tus mandamientos, Señor, porque tú prometiste que nosotros seríamos un pueblo especial. Oro en el nombre de Jesús para que haya una reforma en nuestro corazón. Reforma nuestro corazón, reforma nuestro entendimiento, Señor. Danos luz a tu palabra, danos luz a las sagradas escrituras y que glorifiquemos tu nombre en todo tiempo, Señor, porque tú eres el único Dios verdadero para el pueblo de Israel y para el pueblo espiritual de Israel. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, con la ayuda de Dios, estos 2 domingos tendremos el privilegio de ser expuestos a los 2 primeros mandamientos, sin pretender hacer a un lado la carta a los colosenses, pues nosotros tenemos entendido y sabemos por la Escritura que esta tiene vida y que toda la Escritura conlleva a cumplir el propósito de Dios. Ahora, recordemos que la carta a los colosenses, el Señor ha usado al apóstol Pablo
guiado por su Espíritu, Él nos muestra con claridad que Cristo es preeminente, que Cristo es suficiente en la vida del creyente, que no hay nadie más, que Él es preeminente y que Él es suficiente, tanto como para hacer crecer en gracia y en conocimiento, como para llevarnos a perseverar hasta el fin. Es por ello que es de vital importancia la unión que nosotros tenemos en Cristo, para perseverar diligentemente en nuestro camino hacia la santidad, la lealtad y la piedad requerida por un Dios santo y perfecto. Pero ¿qué tiene que ver esto con los 10 mandamientos? Lo tiene que ver todo, hermanos, porque los 10 mandamientos son la confirmación del pacto de Dios con un pueblo que se llamó Israel. Y en ese pacto, como en todos los pactos, Dios es el que coloca las condiciones, es quien bendice a través del pacto, es quien conduce, es quien provee para que ese pacto sea cumplido. Él es el único juez justo con autoridad para poder dar la sentencia final. Ahora, hermanos, el gran yo soy, el eterno Dios, escoge a un pueblo y dice la palabra, y lo tomé como su hijo, al cual quiere cuidar. El Señor quiere guiarlo. Él no quiere que ellos se vayan a desviar del camino, y les da a través del profeta Moisés sus leyes y sus mandamientos, para que ellos lo conozcan y se deleiten en su presencia, permanezcan y se afirmen en Él, que es el único Dios. El Señor les da su código. Mira, hermanos, es algo así como la constitución de una nación para ser cumplida y obedecida. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros?, dirán muchos de los que están aquí sentados. Por un lado, es lamentable, hermanos, que las iglesias cristianas están haciendo a un lado la ley de Dios. O bien se van a los extremos, o bien ni siquiera las observan, queriéndose esconder y justificarse en la gracia salvífica. Por otro lado, hermanos, el mundo entero necesita de estos valores absolutos. Es decir, el mundo entero necesita los 10 mandamientos. El mundo entero necesita de este código. El Señor dio estas leyes para ser cumplidas para creyentes y no creyentes, hermano. Esto traería orden y bendición en nuestra nación. Traería orden y bendición al pueblo de Israel. Y especialmente en esta sociedad traería una bendición a la familia. Porque, hermanos, la familia es la célula, como la base de la sociedad, y que tristemente se está hundiendo cada día más y más en el caos, hermanos. Hermano, con esta introducción vamos a dar lectura al texto, Éxodo 21:13. Y el título de esta enseñanza, el primer mandamiento, dice el Señor: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Leamos el texto de Éxodo 20, capítulo 20, del 1 al 3. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y para enseñarlo de una manera que lo haga más entendible, lo voy a exponer en 3 partes. La primera parte, Dios habló. La segunda parte, yo soy tu único Dios. Y la tercera parte, ante mí no traerás otros dioses. Dios habló. Éxodo 21. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Hermanos, el Dios Todopoderoso, aquel que no necesita de nada ni de nadie, habló a su pueblo Israel y lo hizo de una forma determinante y autoritativa. Pero para poder comprender por qué les iba a decir lo que les iba a decir,
nos es necesario recordar que Israel, el pueblo de Dios, estaba esclavizado y oprimido por el faraón de Egipto, quien afirmaba, él decía: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. El Señor en Éxodo 3:7 dijo que había visto la aflicción de su pueblo y que había oído su clamor a causa de los que le oprimían. En Éxodo 3:8 él dice que desciende para librarlos de la mano de los egipcios, y para ello llama al profeta Moisés. El Señor le dice a Moisés en Éxodo 3:10: ven por tanto ahora, es decir, hermanos, inmediatamente, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hermanos, y aquí les voy a pedir que me presten atención y me permitan hacer un paréntesis, porque hermanos, es que en este punto me identifiqué con Moisés, y espero que a algunos siervos de esta casa les pase lo mismo que me pasó a mí. Hermanos, este siervo no quería ir. Increíble, este hombre no quería ir. Este hombre escogido por Dios para tal propósito, él no quería hacerlo, hermanos. Moisés no quería ir. Moisés no quería obedecer. Y dentro de sus excusas, queriendo evadir el llamado del Señor, ¿qué manifestaba él? Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Miren, hermanos, y eso era verdad. La historia registra que él había tenido un percance de niño ante Faraón y había quedado así. Pero es que lo que me asombra es que él no quería ir. Él no quería ir. ¿Y por qué lo digo? Porque el Señor le responde: ¿quién dio la boca al hombre? ¿No soy yo Jehová? Ahora ve, y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Pero ni con todo eso el hombre quería ir, porque Moisés vuelve y le dice al Señor: ay, Señor, envíate ruego por medio del que me debes enviar. Eso está registrado en Éxodo capítulo 4, versículo del 10 al 3. Hermanos, pero estoy seguro que esto no es solamente para mí, que esto es también para los siervos de esa casa, y que también es para las personas que estamos hoy aquí por su gracia y su misericordia, y que quizás más adelante lo van a entender mejor. Retomemos, volvamos otra vez a nuestra enseñanza. Moisés se va por tanto ahora y saca a Egipto. Le dice el Señor a Moisés: saca a mi pueblo, los hijos de Israel, y le dirás a Faraón: Jehová ha dicho así. Éxodo 4:22. Israel es mi hijo, mi primogénito. A lo cual dijo Faraón: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Yo no conozco a Jehová. Hermanos, y así está el mundo en el día de hoy. Y yo creo que está peor aún. Así están muchos de los que dicen seguir a Cristo. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? Yo no conozco a Jehová. Y muchos dirán: ni me interesa conocerlo. Así estoy bien. Otros dirán: mire cómo me bendice. Yo no necesito andar con una Biblia debajo del brazo. Algunos disque pastores lo han sacado de los púlpitos y de sus vidas. Hicieron a un lado la ley del Señor, hicieron a un lado sus mandamientos. Hermanos y amigos que están aquí, por la gracia y la misericordia del Señor, el Señor dice en el Salmo 2:2: se levantarán los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Y miremos a nuestro alrededor, a nuestros vecinos, y observen cómo viven bajo la tiranía de un gobierno opresor. Miren a una familia sin Dios y sin ley. Miren sus hijos sin Dios y sin ley. Cómo se conducen y cómo van a terminar. Siervos del Señor, padres de familia, hijos. La ley de Dios es fundamental para nuestra vida cristiana. ¿Y por qué es fundamental? Porque nos ayuda a ver la santidad de Dios, nos ayuda a definir el pecado y nos ayuda a mantenernos en el camino cuando nos desviamos. Hermanos, hace 3.500 años aproximadamente, Dios sacó
a una nación pobre de 2 millones de personas de la esclavitud de Egipto, mediante una serie de milagros que nosotros los hemos venido estudiando y leído en las Sagradas Escrituras. Lo llevó a un escabroso y árido monte llamado Sinaí en medio del desierto. Esa península pertenece hoy en día a Egipto y tiene una forma de triángulo. Allí lo llevó Dios. Eso está registrado en Éxodo capítulo 19. Pero no hagamos de un lado y no olvidemos lo significativo que es que fueran llevados a un desierto. Dios llevó intencionalmente al pueblo de Israel a un sitio en el que dependerían de Él totalmente. En un desierto, una multitud de gente tan grande debía depender tanto para la comida como para el agua. También su salud y comida dependían de Dios. Al llevarlos al desierto, Dios les estaba diciendo: dependerán totalmente de mí. E igualmente, en cuanto a relaciones espirituales y morales, deberían depender de mí, dice el Señor. Mientras beban el agua que fluye milagrosamente de la peña, y mientras que ustedes recojan el maná que cae milagrosamente a vuestro alrededor, aprenderás a confiar en mí. Así como confían en mí para salud y me buscan para que los proteja de las demás naciones, de las naciones que los rodean, quiero que comprendan que los he traído a un desierto para recordarles que por ustedes mismos son débiles. No podrán hacer nada por ustedes mismos si no confían plenamente en el Señor. Dios llevó a su pueblo al pie de una gran montaña, en un desierto silencioso. ¿Para qué, hermanos? Para que ellos pudieran escuchar lo que tenía que decirles. Y en Éxodo 19, del 4 al 6, para que ustedes me sigan en su palabra, el Señor le dice a Moisés: Éxodo 19, del versículo 4 al 6. El Señor le dice a Moisés: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Noten, hermanos, que Dios habló, y habló bien claro. ¿Y qué contestaron ellos? Sigan ahí, 19:8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Uy, hermanos, qué alegría. Pareciera que su pueblo hubiese oído la palabra del Señor. Eso pareciera que su pueblo hubiese oído, escuchado la palabra del Señor. Pero, hermanos, no fue así. Y yo espero que este no sea su caso. Al pueblo de Israel les entró por un oído y les salió por el otro. Ellos nunca hicieron lo que Jehová les mandó. ¿Y saben por qué no lo hicieron, hermanos? Porque ellos no podían. Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Segundo punto: yo soy tu único Dios. Éxodo 22. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hermanos, para darle una mayor firmeza a este punto, los invito a Éxodo 3, del 13 al 14. Éxodo 3, del 13 al 14. Dijo Moisés a Dios: he aquí, llego yo a los hijos de Israel
y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y el Señor le dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy. Y es que este nombre para Dios tiene que ver con su autoexistencia y eternidad. Ese nombre denota, yo soy el que es y el que será. Lo que nos lleva a comprender que Él, ese Dios, es el mismo en todas las edades y en todas las etapas de la historia. Ahora, el gran yo soy, el Dios creador, el autosuficiente, el que no tiene principio ni fin, el único Dios verdadero, el Dios y Padre de Israel, le habló a su pueblo recordándoles que los había sacado de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Allí estaban ellos oprimidos, esclavizados a un faraón que no conocía a Jehová y que además él se consideraba como Dios. Ese faraón se consideraba como Dios. Hermanos, durante los 430 años que permanecieron en Egipto como esclavos, el pueblo de Israel tuvo el tiempo más que suficiente para contaminarse con los ídolos de esta tierra, de la cual el Señor los iba a sacar por medio de su poder y tomando como instrumento a su profeta Moisés. Quiero que comprendamos algo, hermanos. No es que ellos no creyeran a Dios. En Éxodo 4:31 nos dice que el pueblo creyó, que se inclinaron a Dios y lo adoraron. Hermanos, el pueblo de Dios había oído la voz de Dios, habían visto los truenos y relámpagos en el monte Sinaí y tenían la terrible sensación de la presencia de Dios. Pero ¿qué pasaba con ellos? ¿Qué pasaba con ellos? Hermanos, que ellos querían a un Dios que pudieran ver. Ellos querían a un Dios que pudieran sentir, que pudieran tocar. Ellos querían tener un Dios que ellos pudiesen controlar. Y los ídolos que el pueblo de Israel conoció en Egipto eran tangibles. Por decir algo, el toro Apis, un toro, era símbolo de la fertilidad. Era un animal vivo que recibía grandes honores y adoración durante toda la vida. Este toro más o menos vivía como 18 años. Cuando moría, este toro era enterrado con todos los honores en grandes panteones y el pueblo se daba la tarea de recorrer a Egipto para volver y conseguir su reemplazo. Hermanos, ¿a dónde nos quiere llevar esto? El hombre es adorador. Tiene en su corazón el deseo de adorar lo que sea. Ese es su impulso. El hombre quiere visualizar a Dios y esto lo podemos ver en la mayoría de imágenes de María y de los santos que lo asocian al culto cristiano. Hermanos, aún Moisés anhelaba ver a Dios. Eso está registrado en Éxodo 33:18. Hermanos y amigos que están aquí, jóvenes, niños, la palabra es para todos. Hermanos, la idolatría convierte a la humanidad en una burla. Mire, la idolatría es la pintada del diablo sobre todo el alma de adorador de ídolos. Vuelvo y lo repito, hermanos. Es la pintada del diablo sobre toda el alma de adorador de ídolos. Por eso es que los profetas del Antiguo Testamento se reían de los ídolos de las naciones, los formadores de imágenes de tallas. Todos ellos son vanidad. En Egipto, la religión se centraba en la idolatría con muchos dioses, incluyendo serpientes y escarabajos que eran constituidos como objetos de adoración. Es más, en Éxodo 12:12 vemos que tras este trasfondo las plagas aparecen como una lucha abierta de Dios contra los falsos dioses de Egipto. Ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, dice el Señor. Hermanos y amigos, Dios empezó con este mandamiento, inició con este mandamiento para quitar la basura del camino. Todos los demás dioses
traerían el desastre. En Éxodo 22, Dios muestra la clase de Dios que es. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A partir de ahora, a través de los israelitas, Dios diría al mundo entero: no hay otro Dios, no debes tener otro Dios. Yo soy tu único Dios. Yo soy, me envió a vosotros. Diles que el yo soy ha venido y que el yo soy te ha hablado. El Dios que es autosuficiente, con existencia propia, sin principio ni fin. El Dios creador que no necesita nada de ustedes ni de mí. No necesitan alimentarlos porque Él los alimenta a ustedes y a mí. No necesitamos cargarlo porque Él nos carga a nosotros. Él tiene vida y poder en sí mismo. De hecho, no los necesita, pero ustedes y yo sí lo necesitamos. Actualmente vivimos en una sociedad pluralista. ¿Qué significa esto? Que en una misma comunidad tenemos una mezcla de culturas, religiones, razas, idiomas. Pero ese término pluralismo va más allá. El pluralismo, ¿qué nos dice? Debes colaborar para mantener la armonía en una sociedad plural. Nadie debe reivindicar el monopolio exclusivo de la verdad. Ustedes, los cristianos, son los únicos que se creen tener la verdad absoluta. Son los únicos que se creen. Y oigan ustedes todos, debemos entresacar lo mejor de cada religión. Oigan ustedes, los cristianos deben tomar su lugar, pero al lado de las otras religiones. En fin, todos tenemos derecho de creer en lo que cada cual quiera creer. Pero no es así, hermanos. El cristiano debe reafirmar y testificar de la única verdad que nos es dada en las Escrituras. Yo soy Jehová tu Dios, tu único Dios, y el Señor se ha manifestado al mundo solo a través de Cristo, quien es Dios. Jesús es Dios. Él es la única verdad que las iglesias bíblicas deben proclamar, porque solamente en Cristo Dios estableció un camino, el único camino en el cual el hombre puede ser salvo. Y esto nos lleva a nuestro último encabezado. Tercer punto: ante mí no traerás otros dioses. Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y no los tendrás sencillamente porque no hay otro Dios. En 1 Timoteo 1:17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Le dice el Señor a su pueblo: delante de mi rostro, de mi presencia, no te atreverás a presentarte con dioses producto de tu corazón perverso y depravado. Hermanos, y es que la depravación del hombre es total. La depravación del hombre no es parcial. El hombre está totalmente muerto en sus delitos y pecados. El hombre quedó así después de la caída. Todos los hombres, los niños recién nacidos, todos los hombres quedaron en ese estado. El hombre después de la caída, hermanos, él no quedó herido. El hombre quedó muerto totalmente. Espiritualmente quedó muerto totalmente. Y díganme, hermanos, ¿qué puede hacer un muerto? Nada. El hombre en ese estado de decadencia total, en ese estado, él no quiere reconocer al Dios de la Biblia. Y además no puede, hermanos, porque está muerto. Y vuelvo y les repito, hermanos, un muerto, ¿qué puede hacer? Nada. Muchos batallan con la soberanía de Dios. No la aceptan, no conciben a un Dios justo y soberano, a un Dios que está sentado en su trono de gloria y que desde allí gobierna como Señor y como Rey. El Señor habló y libertó a su pueblo por medio del profeta Moisés. ¿Lo libertó de qué? Dice la palabra que de casa de servidumbre. Lo libertó de la esclavitud, de los malos tratos de un faraón inconverso, que ese hombre estaba lleno de toda injusticia, y es algo que arrastra consigo todo aquel hombre que no tiene ningún temor de Dios.
Pero no solo de eso los libertó el Señor. Mire, lo más importante aún estaba por suceder. El Señor los sacó de tierra de Egipto, por decirlo de alguna manera, los sacó de una fábrica de dioses. Ya vimos algunos de ellos. Y aunque ya hablamos de eso, quiero volver a retomarlo. El Señor los trajo a un desierto. Y si miramos Deuteronomio, capítulo 8, versículo 15, dice sobre el desierto, lo describe como un lugar grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y escorpiones, y de sed donde no había agua. Los pasó por ese lugar terrible, espantoso. ¿Para qué, hermanos? Para que aprendieran a depender totalmente de Él, en todos los sentidos. Y como ya lo vimos atrás, en el desierto de Sinaí pasaba algo todavía mejor para ese pueblo y para nosotros, su pueblo. No tenían influencias externas, y en ese sitio específico era donde el Señor los iba a llevar en su soberanía a que ellos meditaran sobre sus hechos portentosos, de la forma como Él los sacó de la esclavitud de Egipto. En esos hechos portentosos y milagrosos el Señor obró mostrando un despliegue de poder ante sus enemigos, y manifestó su gracia y su misericordia sobre un pueblo que Él había escogido. Un pueblo que no lo merecía, como nosotros hoy en día. Pero que a Él le había placido escogerlo. ¿Por qué lo escogió Él a Israel? Por el puro afecto de su voluntad. Hermanos, en el desierto del Sinaí, Israel estaba sola como nación. ¿Qué iba a hacer el Señor allí en ese desierto? Lo iba a limpiar. Lo estaba preparando con un propósito, para pasarlos a una tierra mejor, donde fluiría leche y miel. Pero es allí en el desierto donde ellos tenían que entender, es allí en su soledad, que solo Jehová es el Señor, que Él es el único Dios, que el gran yo soy no puede ser comparado con nada ni con nadie. Los dioses ajenos, los falsos maestros, no son autosuficientes, no son eternos, no son autoexistentes, pero el yo soy el que soy de las Escrituras sí lo es, hermanos. Recordemos que Israel fue tomado para ser un especial tesoro para Dios, para ser una nación de sacerdotes, para ser gente santa, para ser diferente a las demás naciones. Israel estaba siendo formado por un Dios para que fuera luz a las demás naciones de la tierra, y eso era lo que lo hacía, en parte, ser un pueblo especial. El Señor lo estaba formando y lo está capacitando. Hermanos, y en este mundo malo y perverso, como lo describe la palabra también, hay un remanente de Dios. En este mundo malo y perverso hay una manada pequeña que Dios está formando, que está capacitando, y que hoy, en esta mañana, nos está hablando. Sí, hoy, aquí, a ti y a mí. Y la iglesia que es de Cristo, aquellos que por su gracia han nacido de nuevo, somos los que hacemos parte de ese remanente. Somos los que hacemos parte de ese Israel espiritual. Recuerde que fuimos injertados, adoptados por medio de nuestro Señor Jesucristo, con un propósito, hermanos. No era solamente para salvarlos y quitarles la vida y llevarlos al cielo. No, hermanos, había un propósito. Ser diferentes a las demás naciones, ser diferentes a los demás vecinos, ser diferentes a aquellos que practican una religión o que son seguidores de hombres. Hermanos, si yo no estoy hablando aquí de una diferencia en cosas materiales, yo no estoy hablando aquí de que si las tienes o no las tienes, eso nada tiene que ver con lo que yo les estoy hablando. A eso no nos está llevando esta enseñanza y la palabra del Señor. Lo que les estoy diciendo, hermanos en Cristo, mamás, jóvenes y niños y niñas, ustedes y yo debemos de ser diferentes como pueblo especial escogido por Dios. Debemos de ser diferentes en nuestra manera de hablar. Debemos de ser diferentes en nuestra manera de comportarnos. En otras palabras, el Señor nos dice que nosotros vivimos en este mundo, pero que no pertenecemos a Él. Que nuestros vecinos, que nuestros amigos, familiares e hijos quizás aún no han sido hallados por el Señor. Pero dice el Señor
que no nos volvamos a ellos, sino que ellos, al ver nuestro testimonio, que es el reflejo de nuestra unión con Cristo, se quieran volver a Él en arrepentimiento y fe. Claro, hermanos, claro que sí, hermanos, vivimos en una comunidad y sociedad con diferentes dioses, culturas, diferentes maneras de pensar, pero nosotros, la iglesia bíblica, estamos anclados a Cristo y su palabra, y es nuestra obligación aprovechar cada oportunidad que el Señor nos da en su providencia para compartirles, quizás enseñarles que no hay sino un solo Dios y que se revela de manera especial a través de la Biblia, y que todo lo demás que está fuera de ella no es real, que los dioses del mundo son creación de Satanás. Esos son los dioses del mundo, son creación de Satanás, proclamados y seguidos por hombres que practican el pecado y que son esclavos de él, son soldados de Satanás. Ellos son los que fabrican esos ídolos, ellos son los que crean toda esa cuestión de religiones diferentes, de filosofías, de psicología, de humanismo. Hermanos, el texto es bien claro: no tendrás dioses ajenos delante de mí, hermanos, y esto lo exige Dios. Cristo declaró en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino solamente por mí. Los discípulos, los apóstoles también insistieron en Hechos 4:12: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, y esta verdad es radical, y esto es exclusividad, y así debe de ser para la iglesia bíblica. Pero la respuesta de muchos, ¿cuál es? Eso está bien para los que quieren aceptarle a Él como su único y suficiente Salvador. Eso está bien para ellos, pero para nosotros no. Hay más caminos. Nosotros podemos pensar como nosotros queremos pensar. Por favor, respeten. Ustedes no son los únicos que tienen la verdad, porque para ustedes es así, pero para muchos hombres y muchas mujeres, y quizás jóvenes, hay otros caminos. Miren, hermanos, el medio no va a permitir que la fe cristiana afirme que no hay otros dioses. Y hermanos, y esto para que lo tengamos en cuenta, aquellos que tenemos hijos pequeños, aquellos que están estudiando, que están iniciando en esa etapa de estudio, a nuestros hijos, ellos están siendo adoctrinados en una filosofía que dicen ellos, de que ellos deben de tener tolerancia con las otras religiones, que ellos deben de ser tolerantes. El mundo y sus deseos lleva a los incautos, a los fáciles de engañar, a colocar a Mahoma, a Júpiter, por nombrar algunos dioses terrenales, al mismo nivel de Jesucristo. Y eso están haciendo con los hijos del pueblo de Dios. Los están adoctrinando, desviándolos del único Dios verdadero. Ellos afirman que todas las religiones se dirigen al mismo destino, pero que todos ponemos ese destino y todos vamos hacia un mismo camino. Le colocan a ese camino hasta diferentes nombres: el cielo o nirvana, a través de Krishna, Buda o Alá, o simplemente podemos llamarlo el gran arquitecto, la gran madre tierra, la Pasha tierra. Llámalo a Dios como quieras, madre o padre, no importa, dicen ellos. Miren, los griegos y los romanos tenían a Zeus y a Hermes al mismo nivel que a Dios. Los asirios tenían su propio Dios, igual que los egipcios. ¿Recuerdan el toro Apis? Recuérdenlo. Tanto si consultamos los canales de la Nueva Hora, o los medium espiritistas, o los Hare Krishna, cantamos mantras hindúes en nuestras clases de yoga, ¿o no es así? O simplemente vamos los domingos a la iglesia, todo es lo mismo. Hermanos, y todos aquellos que están atentos a esta palabra, el apóstol Pablo en Hechos 7, del 22 al 32, prosiguió afirmando que hay un Dios verdadero, enunciando la adoración de los ídolos, insistiendo en el juicio final que vendrá y demandando un cambio de mente, de corazón y de religión. Y en su carta a los Colosenses, como lo venimos mirando atrás, estamos estudiando o miramos un versículo
que nos enseña que los ídolos también nacen del corazón y de nuestra mente. Y dice Colosenses 3:5. Por favor, para que lo busquemos en la Biblia. Colosenses 3:5. Dice la palabra del Señor: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué debemos de hacer morir, hermanos? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Qué es, hermanos? Idolatría. Y continúa el texto. Y hermanos, y la forma, lo hemos estudiado, la forma de hacer morirlos es no alimentándolos. Es huyendo de la tentación, es huyendo de los chismes, es huyendo de la pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también nos enseña la palabra que seremos verdaderamente libres en nuestra unión con Cristo, porque Él venció la muerte y el pecado. Y por Él podemos decir y proclamar que somos victoriosos. Ya no estamos solos, mas Cristo vive en nosotros. ¿A través de quién? De su poderoso Espíritu Santo. Recuérdalo siempre. Tú no estás solo en esta lucha contra el mundo. Tú no estás solo en esta lucha contra el pecado. En tus propias fuerzas no vas a lograr nada. Tienes que depender totalmente de Cristo. Solamente de Él. Deja ya tus métodos. Deja ya tus mantras. Deja ya el adivino de turno. Deja ya tu horóscopo, deja de seguir alimentando ese ídolo que te tiene atrapado, que te está absorbiendo y que te va a llevar al infierno. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es una afirmación de la exclusividad del único Dios verdadero. Esa es una exclusividad del pueblo de Dios. Iglesia, el Señor dice: yo soy tu único Dios. Ante mí no traerás otros dioses. Tus dioses que para nada sirven. Para nada sirven. El primer mandamiento no solo dice: no deberás adorar a otros dioses, sino que no hay otros dos dioses que adorar. A eso se refiere este mandamiento. Es que no hay más dioses que adorar. Cuando Dios ordenó a los israelitas: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no decía: vosotros no debéis. Vosotros no debéis, pero los demás, tranquilos, si pueden hacerlo. Dios puso a su pueblo como un modelo para el mundo, para que vinieran a anunciarles a Cristo y al único Dios verdadero, para que ellos se apartaran de su idolatría. Debéis mostrar al mundo, ustedes y yo, debemos mostrar al mundo el significado de la verdadera religión y la verdadera adoración. Lo que sois para mí será un modelo para todo tiempo y para todo pueblo, porque no hay otro Dios fuera de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. Yendo a unas aplicaciones, estas aplicaciones, ¿y a mí qué? Decía un predicador, ¿a mí qué? ¿Qué tiene que ver esto con ustedes y conmigo? Los israelitas adoraron al becerro de oro. Hubo formadores de imágenes de talla como los hay hoy también. Por cierto, en poco tiempo vamos a empezar a ver el desfile por todo el pueblo. Pero en el desarrollo de la historia del pueblo de Israel, podemos ver que ese tipo de idolatría es horrible para Dios, porque Él la aborrece y la castiga. El santo Dios de la Biblia no permitirá que su nombre, el yo soy de Éxodo 3:14, sea rebajado, sea comparado, sea minimizado a una vil escultura. No lo permitirá, hermanos. De eso tengan la plena seguridad. Mira a tu alrededor, mira a tu alrededor, mira sus gobernantes y nuestros gobernantes. Todos se han corrompido, aborrecen al Dios de las Escrituras. Su corazón está lejos de Él. Pero hermanos, el gran yo soy, hoy en su infinita misericordia nos está recordando hoy que Él es
el único Dios y que fuera de Él no hay salvación. Él estableció un camino solo en Cristo para que su pueblo escogido desde antes de la eternidad fuera librado de su era venidera y no fuera conducido al infierno. El Dios todopoderoso, el autoexistente, el Dios eterno, el Dios infinito, el Dios vivo, Rey vivo, te quiere librar de Él mismo. Te quiere librar porque vendrá una ira venidera. Vendrá una ira venidera. De eso te quiere librar Él. De la ira de Él mismo te quiere librar. Miren, atrás ellos adoraban figuras de animales. En ello hubo rebeldía, orgullo, egocentrismo, como la hay también en nosotros. A la luz de la palabra, hermanos, ídolos que ellos tocaban, miraban y se podían ver, pero ya hemos visto que en Colosenses el Señor nos dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pero recuerden Éxodo 20 del 1 al 3, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de casa de yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Erais esclavos y Él envió a su Hijo para libertarnos y llevarnos a una vida eterna. Dejen su idolatría y vuélvanse al Señor en un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué volver a ser esclavos? ¿Por qué volver a su antiguo amo, que la Biblia lo describe como Satanás? Miren, cuando le preguntaron al Señor Jesús cuál era el mayor mandamiento de la ley, que respondió Jesús: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Algunos dicen, eso es difícil, amar a Dios, porque no lo podemos ver. Pero hermanos, sí lo podemos ver. Por eso vino Cristo, por eso está la palabra. En Juan 14:9 dijo, el que me ha visto a mí, dijo el Señor Jesús, ha visto al Padre. Por eso la Biblia nos dice que Él es la imagen misma de Dios, Hebreos 1:3. Y que en Cristo hemos visto su gloria como la del unigénito del Padre. Juan 1:14. Hermanos y amigos, quizás personas que nos acompañan por primera vez, obedecer este mandamiento es simplemente el poner a Cristo en el primer lugar de nuestras vidas. Hermanos, el cumplimiento de Éxodo 20 es amar a Cristo con todo nuestro corazón. Todas las demás religiones desobedecen este primer mandamiento. Todas las demás religiones desobedecen este primer mandamiento. Es solo Cristo. No es Cristo y alguien más. No es Cristo y algo más. Es solo Cristo. Y nosotros, los que estamos aquí, creyentes o no creyentes, servidores de esta casa, hemos desobedecido al Señor. En algún momento de nuestra vida hemos desobedecido al Señor. Quizás tú dirás, no, ese no es mi caso. Yo te aseguro que tú y yo hemos irrumpido los mandamientos, todos en nuestro pensamiento. Todos los hemos irrumpido. Necesitamos de su perdón por quebrantar el primer mandamiento. Porque sabemos que este mandamiento inicia y está por encima de todos. Solo hay un Dios y debemos adorarle a través de Cristo. Hermanos, Cristo es mejor que Moisés. Cristo no tiene principio ni fin. Cristo es el Cordero sin mancha. Él es nuestra vida. Él es el camino vivo y verdadero. Cristo es la gloria de Israel. Cristo es el Santo de Israel. Cristo es la estrella resplandeciente de la mañana. Cristo es la luz. Cristo es el pan de vida. Él es la puerta. Él es el Señor. Él es el gran yo soy. Cristo es Dios. Y quiero terminar con esto y dejarles esto en su corazón, para que ustedes lo mediten a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra. Si das paso atrás y te quedas en casa de servidumbre, en casa de esclavitud, es porque nunca estuviste unido a Cristo. Nunca estuviste unido a Cristo. Y si eso pasó y te quedaste allí como esclavo, es porque no fuiste elegido para salvación y porque Jehová nunca fue tu único Dios. Que el Señor bendiga
su palabra. Oremos, hermanos. Dios poderoso y eterno, tu nombre es grande sobre toda la tierra. Tu nombre es único, Señor. Tú eres el gran yo soy. No hay otro Dios. Tú eres único, inigualable, incomparable, Señor. Mira, Señor, venimos delante de ti humillados, Señor. Queremos, Señor, pedirte perdón, porque como iglesia, como familia, como padres, como hijos, como las mujeres que nos acompañan en esta mañana, todos, Señor, todos hemos quebrantado tu ley, tus mandamientos, Señor. Los hemos hecho a un lado, Señor. Hemos creado dioses a nuestra imagen, a nuestra conveniencia, Señor. Quizás muchos de los que están aquí en esta mañana no te conozcan, Señor. Te suplicamos en el nombre de Cristo que tú te muestres a ellos, Señor, a través de las Sagradas Escrituras, porque toda la palabra es inspirada por ti, Señor. Toda la palabra te pertenece a ti y ahí está el camino de salvación. Y ahí está la forma en cómo debemos adorarte y seguirte. Señor, quita toda idolatría a nivel individual, a nivel congregacional de nuestro corazón. Señor, tu Espíritu Santo que escudriña nuestro corazón, tú sí sabes, Espíritu Santo, en qué estamos pecando. Ni nosotros mismos nos conocemos a nosotros mismos, Señor. Te rogamos que tengas misericordia de nosotros. Te rogamos que aquellos varones, aquellos misioneros que están sirviéndote a ti, Señor, tú les fortalezcas. Tú te apiades de ellos, Señor, y les des el denuedo, la palabra fiel para ser predicada. Te oramos por nuestros hermanos en Venezuela, por ese pueblo que está allí padeciendo persecución, Señor. Que están pasando por ese desierto donde tú, Señor, serás glorificado y serás exaltado. Gracias por Cristo. Gracias por Cristo, porque a través de Él tú trajiste libertad a mi vida y a nuestra vida. Gracias por ese poderoso Salvador. A Él queremos adorar. A Él queremos servirle y adorarle en esta mañana. Gracias te damos. Amén y amén.